Explotó todo en la selección española. Pero cuando estás con la camiseta de un club o una selección, si no, llámame viejo, pero a mí es que esas cosas no me gustan, de verdad. Guti apuntó directo a Lamine Yamal y lo dejó expuesto frente a todo el país. ¿El motivo? Una simple gorra. Lamine Yamal le falta el respeto a Cristiano Ronaldo. Terminó desatando un escándalo que hoy divide a periodistas, exfutbolistas y fanáticos. En pleno eufórico pase a la final de la Nations League, Yamal apareció en rueda de prensa con una actitud relajada, juvenil y una gorra hacia atrás. Lo que nadie esperaba era que esa imagen se convirtiera en el blanco de una crítica durísima de parte del ex Real Madrid. Llámame viejo, pero eso no me gusta, disparó Guti, encendiendo una bomba que todavía no se apaga. ¿Tiene razón? ¿Fue demasiado? ¿Y qué dice todo esto sobre el presente de la selección y el futuro de su nueva estrella? Quédate, porque lo que pasó con Yamal es mucho más grande de lo que parece. Todo empezó con un partido. España había vencido a Francia por 2-1 en las semifinales de la UEFA Nations League 2025. Una victoria histórica, llena de emoción, que ponía a la roja nuevamente en una final internacional. Pero en vez de hablar exclusivamente del rendimiento deportivo, la atención mediática giró hacia otro lado. Y el centro de todo fue Lamine Yamal. El joven delantero del Barcelona, de apenas 17 años, fue uno de los protagonistas del encuentro. Su velocidad, descaro y visión de juego deslumbraron al corre mundo la mirada una y vez más. apenas le pone la mano. Para Terminó vos, el ¿es una partido falta de entre los respeto, mejores del sí o equipo, no? Quiero y leerte como es en los habitual en comentarios. estos casos, fue elegido para asistir a la rueda de prensa posterior. Pero lo que dijo no fue tan comentado como lo que llevaba puesto. Lamine apareció con una gorra negra, puesta al revés, con el visor hacia atrás. Un look informal, juvenil, propio de su generación y acorde a su personalidad relajada. Lo curioso es que nadie dentro de la delegación de España le indicó que eso podía generar ruido. Ningún dirigente, ni del cuerpo técnico, ni del área de comunicación, le pidió que se la quitara o que se presentara de una forma distinta. Durante la rueda de prensa, Lamine habló con tranquilidad, respondió con respeto y se mostró confiado, pero sin arrogancia. No hubo polémicas en sus declaraciones. No faltó el respeto a nadie. Ni siquiera hizo algún comentario fuera de lugar. Sin embargo, horas más tarde, desde el plató del Chiringuito, explotó una crítica inesperada. Guti, el exjugador del Real Madrid, alzó la voz y puso el foco en la gorra. Llámame viejo, pero eso no me gusta. Cuando vas a una rueda de prensa representando a la selección española, hay ciertos códigos que se tienen que respetar, dijo, con tono serio y mirada directa a cámara. Y remató con una frase que dejó a todos en silencio: no es culpa de Lamine. Es culpa de quien está al lado y no le dice, con la gorra así no. Las palabras de Guti generaron una ola de reacciones. Algunos estuvieron de acuerdo y defendieron la idea de que un jugador debe mantener cierta imagen institucional cuando representa a su país. Otros, en cambio, lo consideraron una crítica exagerada, casi retrógrada, y defendieron el derecho de Yamal a vestirse como quiera mientras no falte el respeto. Lo cierto es que esta situación dejó en evidencia una tensión que va más allá de una simple prenda. Es el choque entre generaciones. Entre la vieja escuela que privilegia los códigos, la formalidad y el saber estar, frente a una nueva generación de futbolistas que vive con naturalidad las redes sociales, la moda urbana y una forma de comunicarse mucho más libre y descontracturada. Y en medio de esa tensión, Lamine Yamal, con solo 17 años, se convirtió, sin buscarlo, en el símbolo de un debate que va mucho más allá del fútbol. La frase fue clara, directa y sin filtros. Llámame viejo, pero eso no me gusta. Cuando vas con la selección española, hay que ir de otra forma. Así empezó el comentario de Guti en el Chiringuito, mientras se analizaba la rueda de prensa de Lamine Yamal tras el triunfo de España ante Francia. Pero lo que parecía una simple opinión sobre estética o protocolo terminó escalando a un verdadero debate generacional y cultural. Guti no se quedó ahí. Continuó su intervención con una reflexión más profunda. No es culpa de Lamine. Es culpa de quien está al lado y no le dice, así no se va a una rueda de prensa con la selección. Y con eso, el exmediocampista del Real Madrid no solo puso la lupa sobre el joven del Barça, sino también sobre todo el entorno de la selección española. Apuntó, sin decirlo directamente, al cuerpo técnico, a los jefes de prensa y a la federación.
La crítica no era solo hacia una gorra. Era un mensaje más amplio. Guti considera que hay valores, símbolos y formas de representar a un país que no pueden dejarse de lado, ni siquiera en tiempos modernos. Para él, la selección no es solo fútbol, es imagen, respeto, legado. Y vestir de manera formal, al menos en apariciones públicas oficiales, es parte de ese paquete. ¿Pero por qué tanta intensidad en su discurso? ¿Por qué justo ahora? Muchos interpretaron que detrás de sus palabras había algo más profundo. Un reflejo del desencanto que sienten algunos exjugadores con la forma en que las nuevas generaciones viven el fútbol. Para Guti, que se formó en un vestuario lleno de jerarquías, reglas estrictas y códigos no escritos, la idea de que un juvenil aparezca con gorra, sin que nadie diga nada, es casi una señal de anarquía institucional. Su postura no es nueva. En el pasado, Guti ya se había mostrado crítico con ciertas actitudes de jóvenes futbolistas. Considera que muchos debutan demasiado pronto, que no respetan las jerarquías, y que confunden libertad con falta de responsabilidad. Y en Lamine, por más talento que tenga, él ve un ejemplo de esa nueva cultura que choca con la que él vivió. Pero también hay que decirlo, la forma en que lo expresó fue polémica. Algunos periodistas en la mesa lo miraron con desconcierto. Otros directamente se lo hicieron saber. ¿Estás hablando de una gorra?, preguntó uno de ellos, sorprendido por el tono de indignación. La audiencia se dividió. Las redes estallaron. Hubo quienes apoyaron el mensaje, argumentando que representar a un país requiere cierta formalidad. Pero otros muchos, especialmente los más jóvenes, reaccionaron con sarcasmo. Ahora también hay que pasar por vestuario para ir a una rueda de prensa, escribió un usuario. Otro fue más directo: prefiero un Lamine con gorra y humildad, que un trajeado que no rinde en la cancha. Guti, fiel a su estilo, no se retractó. Incluso redobló la apuesta. Yo defiendo unos valores. No se trata de vestirse de etiqueta, pero hay lugares y momentos que exigen otra actitud. ¿Se trata de una defensa noble de la institución o de una mirada anclada en el pasado? ¿Guti tiene razón o está desconectado de los tiempos que corren? En cualquier caso, lo que está claro es que su mensaje llegó. Sacudió el ambiente. Y obligó a todos a mirar un poco más allá de la gorra de Yamal. La crítica de Guti no cayó en el vacío. En cuestión de horas, el tema escaló en redes sociales, tertulias deportivas y medios generalistas. Lo que parecía una simple opinión sobre el atuendo de un futbolista juvenil se transformó en un debate nacional, sobre respeto, formas, tradición, libertad, imagen institucional y códigos culturales. Todo, por una gorra. Pero, como suele pasar, la gorra no era la gorra, era el símbolo. Las posturas se polarizaron al instante. Por un lado, el equipo Guti, quienes creen que la camiseta de la selección española debe ir acompañada de ciertos valores formales. No se trata, según ellos, de juzgar a Yamal como persona ni de desvalorizar su talento, sino de recordar que, al representar a tu país, el fondo y la forma importan por igual. Los argumentos más repetidos fueron: no es un acto privado. Está hablando en nombre de toda España. La selección es un símbolo nacional. Hay que cuidar los detalles. Un joven necesita guías. Si nadie le marca límites, se relaja. Este sector, integrado por muchos exjugadores, periodistas veteranos y aficionados de más edad, interpreta la gorra como un gesto de informalidad excesiva en un contexto que exige sobriedad. Y sienten que no marcar ese límite hoy es ceder terreno para males mayores mañana. Del otro lado, está el equipo Yamal, quienes consideran que criticar a un pibe de 17 años por una gorra es exagerado, rancio y hasta contraproducente. Para ellos, lo importante es lo que Yamal hace dentro del campo y cómo se comporta como profesional. Mientras sea respetuoso y rinda, no debería importar si lleva gorra, trenza o auriculares rosas. Sus argumentos principales fueron: tiene 17 años y está haciendo historia, ¿una gorra es el problema? Lo importante es lo que dice, no cómo se viste. La crítica revela más del que la lanza que del criticado. Este grupo, compuesto por muchas voces jóvenes y medios con enfoque más contemporáneo, ve la situación como un intento innecesario de imponer viejas estructuras en un mundo que ya cambió. La gorra, para ellos, es parte del estilo, la identidad, incluso el marketing personal. Y malinterpretarlo solo demuestra desconexión con los tiempos modernos.
También surgieron opiniones intermedias, más conciliadoras. Algunos dijeron que sí, que puede cuidarse la imagen institucional, pero sin hacer un escándalo. Otros recordaron que jugadores como Neymar, Mbappé o Bellingham también han asistido a ruedas de prensa con estilos relajados y no generaron tanta polémica. Y no faltaron quienes defendieron el derecho de Guti a opinar libremente, aunque no compartan su visión. En definitiva, lo que parecía un comentario más en un programa deportivo terminó desatando un espejo cultural. ¿Qué significa hoy representar a una selección? ¿Debe imponerse una estética institucional? ¿O cada jugador puede mostrar su personalidad como parte del espectáculo? En medio de esa discusión, Lamine Yamal se mantuvo en silencio. No respondió. No se defendió. Y probablemente eso fue lo más inteligente. Dejó que otros se pelearan por su gorra mientras él seguía entrenando para jugar una final. Porque al final del día, lo único que no es discutible es su talento. Para entender por qué una gorra genera tanto revuelo, hay que mirar más allá del accesorio. Y mirar a quién la lleva. Porque Lamine Yamal no es un jugador cualquiera. Es el símbolo de una nueva era. La cara de un futuro que ya es presente. Y todo eso, con apenas 17 años. Lamine nació en Esplugas de Llobregat, Barcelona, en el año 2007. De padre marroquí y madre ecuatoguineana, su historia representa esa nueva España multicultural, diversa, moderna, que se expresa con acento catalán, madrileño o andaluz, pero también con raíces africanas, árabes o latinoamericanas. Y que en el fútbol encontró su lugar. Desde muy chico, su talento fue evidente. El Barça lo descubrió rápidamente y lo incorporó a la Masía, donde su desarrollo fue meteórico. Se convirtió en el jugador más joven en debutar con el primer equipo en partido oficial. Y lo hizo dejando detalles que ya mostraban lo que vendría, un zurdo exquisito, con visión, desparpajo y un instinto ofensivo fuera de lo común. Pero lo más impactante llegó en 2023, cuando debutó con la selección absoluta de España con solo 16 años. Ese día se convirtió en el futbolista más joven en la historia del combinado nacional. Y no fue un capricho, jugó bien. Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, convirtiéndose en una pieza cada vez más clave tanto para Xavi en el Barça como para De La Fuente en la selección. Lamine no es solo un chico con talento. Es un símbolo de renovación. Representa una generación sin complejos, sin miedos, sin la carga de respetar demasiado a los mayores. Juega, disfruta, arriesga. Tiene frescura, carisma y esa actitud de quien no se achica ante nadie. Por eso, para muchos, criticarlo por una gorra es no entender lo que realmente significa Lamine Yamal. En un fútbol globalizado, donde las marcas, la estética y el estilo personal tienen un peso enorme, él también se ha convertido en imagen de campañas, en ídolo de chicos que lo imitan, en embajador de una nueva forma de ver el deporte. Lejos del estereotipo clásico del jugador serio y rígido, él es un chico de barrio que llegó a la élite sin perder su esencia. Y ahí está quizás el verdadero punto de la polémica. Yamal no está actuando. No está buscando provocar. No lleva la gorra hacia atrás para molestar a nadie. Simplemente es él. Auténtico. Como en la cancha. Sus compañeros lo respetan, sus entrenadores lo elogian, y el público, especialmente el más joven, lo idolatra. Porque no solo juega bien, representa algo. Algo nuevo. Algo distinto. En un país que muchas veces se divide entre tradición y modernidad, entre rigidez y espontaneidad, Lamine es ese punto de encuentro incómodo para algunos, fascinante para otros. Es catalán, es español, es hijo de inmigrantes, es un crack mundial, y usa gorra. Y en ese combo, sin querer, lleva sobre sus hombros mucho más que el peso de ser futbolista. Por eso, cada paso que da genera tanto ruido. Cada gesto, cada palabra, cada look. Porque lo suyo no es solo fútbol, es cultura. Es identidad. Es presente y futuro. Y tal vez por eso, más allá de que uno esté de acuerdo o no con Guti, lo que dijo rebotó tan fuerte. Porque no hablaba solo de una prenda, hablaba del tipo de país, de selección y de ídolos que queremos construir. Después de todo el ruido, de los debates en televisión, los tweets cruzados y las columnas de opinión, hay algo que no puede pasarse por alto: Lamine Yamal sigue siendo un adolescente. Tiene 17 años.
y aunque haya demostrado una madurez poco común dentro del campo, fuera de él todavía está en proceso de aprendizaje, de formación, de entender el peso de sus actos y, también, de construir su identidad. El problema es que a figuras como él no se les permite ese proceso con naturalidad. Todo se acelera. Todo se magnifica. Cada paso, cada prenda, cada gesto se interpreta como un manifiesto. Y eso, en algún punto, es injusto. Tiene sentido poner el foco en una gorra cuando ese mismo jugador acaba de llevar a España a una final europea con una actuación memorable. ¿Realmente estamos midiendo a nuestras nuevas figuras por lo que hacen o por cómo se visten? La reflexión que queda, en el fondo, no es solo sobre Lamine. Es sobre nosotros. Sobre cómo tratamos a nuestros ídolos. Sobre qué valores priorizamos. Y sobre si estamos dispuestos a aceptar que las nuevas generaciones vienen con un código diferente. No necesariamente peor. No necesariamente mejor. Solo distinto. Guti, desde su lugar, expresó una preocupación legítima, la pérdida de ciertos códigos, el abandono de formas que, según él, dan estructura y sentido a lo que significa representar a España. Su mirada está anclada en una época en la que el respeto se demostraba también a través del atuendo. Y no es una postura despreciable. De hecho, tiene lógica. Tiene historia. Pero también es cierto que el mundo cambió. Que los códigos no son eternos. Que el respeto puede manifestarse de muchas maneras. Y que la autenticidad, en estos tiempos, también es una forma poderosa de liderazgo. ¿Quién define cómo debe vestirse un jugador de selección? ¿Quién decide qué es apropiado y qué no? ¿Cuántos de los grandes cracks del presente y del pasado rompieron moldes, incomodaron estructuras, hicieron las cosas a su manera? Ronaldinho con sus collares, Beckham con sus cortes de pelo, Neymar con su show constante. Todos generaron ruido. Pero todos dejaron huella. Y ahí entra Lamine. Porque no solo está dejando huella dentro del campo, sino también fuera de él. Está marcando una diferencia. No con escándalos, no con soberbia, sino con presencia. Con estilo propio. Con identidad. Quizá el verdadero mensaje sea que no hace falta elegir entre tradición y modernidad. Tal vez haya lugar para ambas. Tal vez podamos permitirnos celebrar el respeto por la historia, sin condenar la libertad del presente. Al final del día, cuando la pelota vuelve a rodar, todo lo demás se apaga. Y ahí, en ese rectángulo de césped, Lamine Yamal sigue hablando. Pero no con palabras. Con fútbol. Si te gustó este análisis sobre la polémica entre Guti y Lamine Yamal, no te pierdas nada de lo que pasa en el mundo del fútbol. Suscríbete a Tiki Deportes, activa la campanita y deja tu like para seguir al tanto de todas las noticias, debates y mejores momentos. Nos vemos en el próximo vídeo.